Aquí casi ya a las 5:30 de la tarde tenemos con nosotros a José Luis García Muelas, CEO de Loreto Inversiones. Muy buenas tardes, José Luis. Buenas tardes a ti, Javier. Bueno, lo primero que quería preguntaros ahí desde Loreto Inversiones es ¿qué opiniones tenéis de esta subida de 25 puntos básicos por parte de la Reserva Federal? Hemos conocido hoy también del BOE otros 25 puntos, Banco de Suiza también 50 puntos básicos. Este movimiento de los bancos centrales a seguir subiendo tipos, a pesar de que se especulaba por una pausa, ¿cómo lo estáis viendo? Lo ha dicho la Reserva Federal, ¿no? Hay un mandato y ese mandato por la parte de política de tipos de interés es ir subiendo, dado que la inflación sigue estando muy alta, ¿no? Otra cosa muy distinta ha sido un poco la crisis bancaria que estamos viviendo y un poco que ha hecho especular en estas últimas semanas si la Reserva Federal en un momento determinado iba a parar la subida de tipos de interés. Yo creo que inicialmente lo que se demuestra en estos momentos es que lo importante para el control de la inflación es la política de tipos de interés y como tal ayer también lo manifestó Powell, ¿no? Otra cosa son los bancos y para los bancos hay otros instrumentos financieros y esos instrumentos financieros son básicamente facilidades de liquidez, garantía de depósitos, etcétera, ¿no? Voy a preguntar, José Luis, se especula mucho que estas ayudas de liquidez que están proporcionando los bancos centrales, que de hecho han recalcado varias veces, el Banco Central Europeo dijo hasta que pueden tirar de creatividad, ¿no?, para dar herramientas de liquidez. Ayer la Reserva Federal también intentó dar bastante alivio con que la liquidez estaba asegurada para los bancos. ¿Esto no va a generar mayores riesgos de inflación en el corto o medio plazo? En principio yo no lo veo. Básicamente, al final las medidas de liquidez lo que intentan un poco es mantener la liquidez del sistema y sobre todo que la banca un poco pueda satisfacer las necesidades en un momento determinado o el miedo que algunos depositantes, irracional por otro lado, pues tiene y como tal van única y exclusivamente destinadas a dar una mayor estabilidad financiera al sistema bancario, que es otro de los mandatos que tiene la FED y por eso es por lo que se están dando. Pero no, en la práctica yo creo que no se va a generar, no se generará ningún movimiento adicional de inflaciones hacia arriba. Si te vas al año 2008, que también se dieron muchas garantías de liquidez, se dio mucha liquidez cuando se produjo el caso de Lehman, pues al final lo que hubo es unos bonos a la baja durante 6 meses porque hubo un movimiento deflacionista importante. Interesante esto que nos comentas sobre 2008 también. Por un poco mirar hacia 2008, esas quiebras bancarias que hubo y un poco ponernos en el contexto actual, opiniones sobre, bueno, caso Silicon Valley Bank, que ya vimos esa quiebra, ese rescate de los depósitos. Ayer, de hecho, Janet Yellen confirmaba que no se van a cubrir todos los depósitos que no estén asegurados, que posiblemente a lo mejor en el futuro estudian cubrir más de los $250.000 que cubre ahora mismo la FDIC. Pero quería preguntaros ahí en Loreto Inversiones ¿qué opinión tenéis de todo lo que está pasando a nivel bancario, de esta crisis bancaria que estamos viviendo? Yo creo que las autoridades, sobre todo los bancos centrales, están muy entrenados a la hora de afrontar crisis bancarias, ¿no? Ten en cuenta que gran parte de los banqueros centrales, si no estaban en primera línea, sí estaban en el equipo asesor directamente de los banqueros centrales que tomaron las decisiones en el año 2008 y lo que han demostrado es mucha rapidez a la hora de tomar decisiones, ¿no? Las decisiones son básicamente de generación de confianza en el sistema y la mejor forma de generar confianza en el sistema no es otra que proporcionar por un lado liquidez y por otro lado, dado un poco en este caso lo que hemos visto sobre todo en Estados Unidos, el miedo un poco a la fuga de depósitos, pues garantizar los depósitos. Ahí, y siguiendo un poco tu contestación o tu pregunta sobre la posición de Janet Yellen, también es verdad que ayer Powell, si bien explícitamente nadie se atreve en estos momentos a decir que garantiza los depósitos al 100%, sí que es verdad que en la práctica lo que se está viendo es que si se produjesen otros casos, yo creo que sí que se verían de nuevo garantías, ¿no? Pues toquemos madera que no se produzcan, José Luis, pero... Yo creo que no se van a producir, vamos, que el cortafuego está bastante bien hecho y por el momento el riesgo sistémico yo creo que está bastante controlado. Quería preguntarte también sobre las oportunidades de inversión en el entorno actual, marcado por una volatilidad, no en el mercado de renta variable, donde la volatilidad sí que está más controlada y más tranquila,
pero por ejemplo en el mercado de renta fija, si miramos el mercado de bonos del Estado estadounidense, teníamos una volatilidad no vista desde 2008. Luego ya en el Move Index tenemos volatilidad también algo elevada, calmando durante la sesión de hoy. Pero ¿cómo nos enfrentamos a este escenario, José Luis? Yo creo que tenemos que ir un poco activos, a los safe haven activos básicamente, y creo que en estos momentos tomar duración tiene bastante sentido en estos momentos, igual que tomar posiciones en oro. Ten en cuenta un poco, y siguiendo los comentarios del anterior tertuliano o comentarista, al igual que hay un posicionamiento negativo en bolsa, también hay un posicionamiento negativo en duración. Con lo cual, realmente, si vemos, y yo creo que vamos a ver una desaceleración económica más pronunciada en el tiempo, sobre todo en Estados Unidos, a partir de ahora, sobre todo una vez que ves que las condiciones crediticias empiezan a deteriorarse más significativamente, pues es muy probable que en un momento determinado veamos flexionar tanto el empleo al alza como también algunos datos de inflación a la baja, que en un momento determinado hagan que la gente se posicione en bonos y sobre todo ya en duración. Con lo cual yo creo que los bonos gobierno en estos momentos es muy probable que en los próximos 6 meses veamos también apreciaciones en precio. Hablando de bonos, José Luis, y con la última pregunta, este movimiento hacia la duración, que de hecho, bueno, el que se haya posicionado ya le ha ido bastante bien en lo que va de semana. Hemos visto unas caídas en los intereses que no veíamos en años. De hecho, el 2 años creo que caía más de 100 puntos básicos, cosa que no se veía desde el 87. Quería preguntarte, ¿esta caída que estáis viendo en los intereses puede ser por un miedo, una búsqueda de colateral, miedo a que posiblemente sí que acabemos teniendo una recesión, acompañado además de las proyecciones económicas que planteó la FED, que se rebajó el crecimiento, si no me equivoco? Hombre, está claro que una parte importante de esta subida se debe al miedo que ha generado un poco los problemas en el sector financiero. El tema es que los problemas del sector financiero al final sí que van a redundar en unas condiciones crediticias peores y como tal una política monetaria más restrictiva, mejor dicho, una política monetaria que sí que va a tener efecto en la economía. Entonces lo que vamos a tener, no ahora, pero sí en 6 o 8 meses, lo que vamos a ver es un impacto mayor en la economía de los tipos de interés y que eso va a redundar en una desaceleración más importante. Y como tal, en un momento determinado la duración lo va a tener que ir reflejando, ¿no? Es verdad que hasta ahora no se ha reflejado porque el mercado, sobre todo el mercado del empleo americano, está mostrando mucha fortaleza, pero no nos olvidemos que estamos viendo muchos despidos en el sector tecnológico y que en un momento determinado el mercado de empleo podría flexionar. Y en el momento que flexione, ese sería el pistoletazo final de salida para incrementar duración. Justo también con el pico que muchas veces se habla de, creemos que 5,25 que será el máximo que podamos ver la FED en este ciclo, lo podríamos alcanzar en mayo y ahí puede tener sentido pues hacer una apuesta más importante en duración. Pues José Luis, muchas gracias. Nos quedamos con este análisis sobre los activos con mayor duración, oro, bonos, muy interesante lo que nos has comentado y también ese análisis post reunión de la FED. Muchas gracias por tu tiempo, que tengas muy buena tarde.